Bueno, buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, 27 de octubre, le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que nos siguen en las redes sociales o que se encuentran aquí presentes en la plataforma Zoom para la gloria de Dios. Bueno, nosotros nos hemos dado a la tarea, como ustedes bien saben, hermanos, de estudiar acerca del discipulado. Y así como vamos avanzando, cada día nos vamos dando de cuenta más de lo que somos como escogidos de Dios. El cristianismo, para qué Dios nos escogió, ¿para qué quiso Dios perdonar nuestros pecados? Hay muchas preguntas, pero sobre todo, ¿qué tenía Dios o tiene Dios en cuenta para nuestras vidas, para el propósito de vida? Y sean todos bienvenidos. Así como yo estaba estudiando el libro de Mateo, que hemos estado haciendo los jueves, bueno, lo he ido acomodando para el discipulado también, para aprovechar bien el tiempo. Y nos encontramos en el capítulo 20 de Mateo, en el versículo 20 al 28, y vamos a leer. Y de una manera u otra, aquí Jesús está hablando acerca de unos discípulos de Santiago y de Juan. Pero una madre pide algo especial para sus dos hijos, la madre de Santiago y de Juan, los hijos de Zebedeo, y la esposa Salomé. Esta madre vino y se acercó con sus hijos a Jesús, sus dos discípulos, y se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Y Jesús le preguntó: ¿y cuál es tu petición? Y la mujer le contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les respondió: ustedes no saben lo que piden. Bueno, eso es cuando uno no sabe, hermanos, nosotros que somos cristianos, lo que debemos hacer como discípulos, estamos bien perdidos. Aunque usted no lo crea, aunque usted diga yo soy cristiano, ¿sí? Pero si usted no sabe lo que tiene que hacer, o lo que hace un cristiano, o lo que hace un discípulo, estamos inmaduros. Necesitamos conocer más el propósito al cual fuimos llamados. Gloria a Dios. Hay un propósito, hermanos. No fuimos llamados solamente a ser cristianos o a decir yo soy un discípulo sin saber qué hacer. Porque eso es lo que está pasando en la iglesia moderna. Mucha gente que son cristianos, como ayer conocimos a una joven que no sabía ni quién era Adán. Le costaba hablar de Adán y Eva, y ella era cristiana. No sabía qué era lo que era nacer de nuevo, y estaba en una iglesia congregándose, en una iglesia cristiana. De Dios, de la Biblia, no sabía nada. Entonces, es triste esta situación de hermanos o personas que han estado asistiendo en una iglesia por muchísimos años y todavía no tienen oficio en la obra de Dios.
no saben lo que están haciendo. Creen que están bien, creen que están salvos, creen que Dios los ama con todo el corazón, creen que ya son lo máximo y ya son predicadores, ya son de esto, ya son de lo otro. Pero Jesús le dijo aquí a Salomé y a los dos hijos: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y contestaron: claro que sí. Contestaron ellos: podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. O sea, Dios ha escogido, el Padre, a unos cuantos siervos, discípulos, para hacer con ellos lo que Él quiera. O sea, todos tenemos la posibilidad, pero no todos vamos a ser buenos discípulos. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si queremos ser verdaderamente discípulos, según lo que yo entiendo aquí, debemos convertirnos en esclavos de otros, servir a otras personas. Y de eso es que vamos a hablar esta noche. Aquí parece que no se sabe realmente si los hijos fue lo que le dijeron a su mamá: mira, mamá, pide esto por nosotros. A ver qué dice Jesús. No se sabe si estaban viendo cómo Jesús iba a reaccionar a esta pregunta. Pero como estamos hablando de discípulos, podemos volver a este tema un poquito más tarde y pensar que estos discípulos que habían estado con Jesús o estuvieron con Jesús 3 años, no sé en qué tiempo pasó esto realmente, casi al final, casi me imagino, ¿no?, que casi cuando Jesús ya iba a morir en la cruz. Pero estos discípulos no sabían realmente mucho de lo que es ser un discípulo. Ahora nosotros lo sabemos porque está todo escrito. Entonces nosotros no tenemos excusa para no ser buenos discípulos. Imagínese un discípulo sin disciplina espiritual. ¿Ok? Porque una cosa es ser un discípulo en lo natural, un discípulo de un maestro natural, pero un discípulo en lo espiritual, eso yo lo cuestiono porque es otra manera de pensar. Si nos ponemos a analizarla, toda persona que cree en Jesús, primeramente, como dijimos, de impío, incrédulo, religioso, ateo, lo que haya sido, pasa a ser un creyente, ¿sí?, por haber creído en Jesucristo, en las buenas noticias de la salvación. Y por ende tiene limpieza, pureza, una regeneración.
Pero enseguida esa persona, enseguida pasa a ser un discípulo. Por eso que a lo mejor la manera, usted cree, usted estudia, se bautiza y empieza enseguida a ser un discipulado. Pero ¿cuántas personas han hecho eso en una iglesia? Esa sería la pregunta. Nosotros sabemos que en Mateo 28, 19 al 20, Jesús dijo acerca de la gran comisión, hermanos: id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Por ahí, vayan a ser discípulos. No dice vayan a ser cristianos, vayan a ser discípulos. Entonces, porque cristianos hay muchos, o llamados cristianos, lo que no hay discípulos. Y la mies es mucha y poca los obreros. Por eso estamos como estamos. Más bien nosotros debemos hacer todos los discípulos que pueda para acelerar la venida del Señor, que el Señor venga lo más pronto posible. Porque los que se van a ir al infierno, esos ya están perdidos. Eso no importa que tú le digas, lo que tú hagas con ellos. Ellos ya escogieron ese camino. Pero los que son de Cristo, los verdaderos discípulos, eso sí. Entonces a mí me pone nervioso esto, hermanos, porque yo digo, bueno, no es solo decir que yo soy cristiano y no soy discípulo. Entonces, ahora yo le voy a preguntar a la gente, en lugar de preguntarle, ¿tú eres cristiana? ¿Tú eres cristiano? No, tú eres discípulo. A ver qué te dice. Si una persona dice, yo soy discípulo. Ah, bueno, ¿y cómo fue que te hiciste discípulo? Ah, bueno, tuve que hacer esto, esto y esto, y pasé por esto, y estoy estudiando esto, y en la obra soy diaconisa o un diácono, un auxiliar, ayudando en la iglesia. Estoy participando en la iglesia y de alguna manera u otra sirvo. Eso es un discípulo. Pero cualquier persona que está en la iglesia, que no está sirviendo y no está haciendo nada, está perdiendo su tiempo, hermanos. O sea, tenemos que tomar esto en serio. Esto no es un juego, porque de esto depende nuestra salvación. Fuimos escogidos para ser discípulos. No fuimos escogidos para ser cristianos y no hacer nada. Porque ¿de qué? ¿Cómo vamos a ayudar a la obra si no sabemos qué hacer? Y una de las cosas es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínense que Cristo quiere estar con todos sus discípulos hasta el fin del mundo. Pero usted es un discípulo, o dice que es cristiano, desobediente. Porque usted no se está discipulando, porque usted no está haciendo lo que tiene que hacer en la obra. Eso es como ir a un trabajo. Usted es ingeniero, doctor, lo que sea. Usted tiene un título, pero si no trabaja, ¿cómo va a querer que le paguen? O sea, porque sea doctor no quiere decir que el hospital tiene que pagarle. No, usted tiene que hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de un discípulo? La palabra griega discípulo se refiere a un estudiante. Se refiere en el Nuevo Testamento a la persona que creyó en Jesús. Y aquí nos habla del discipulado en el libro de Lucas 14, 25 al 27. Y yo voy a parafrasear aquí. Y mucha gente iban con él, pero no sabían cómo servirle. O sea, usted puede decir, yo soy un discípulo que estoy empezando y no sé qué hacer. Pero alguien me están instruyendo en la iglesia, me están ayudando, mi pastor, mis hermanos, todos quieren que yo sea un buen discípulo. Y yo estoy estudiando y estoy aprendiendo del maestro y de maestros, de la Biblia, y repasamos y me reporto y sé lo que estoy haciendo. Pero en las iglesias hay mucha gente que andan por ahí que dice que son cristianos, que son discípulos, hasta andan apartados de la iglesia.
Es triste, hermano, que es la situación de la flojera del hombre cuando no toma las cosas en serio. Me imagino que a todos nos ha pasado, porque no sabemos. Nadie nos ha dicho, mira, esto es un camino serio, esto no es un juego. Tú no puedes mentirle a Dios, tú no puedes robarle el tiempo. Si te escogió para una obra, te escogió para algo. No te escogió ahí para que te sientes en las bancas, ahí a dormirte en una banca. Tienes que estar activo. Yo no sé qué clase de evangelios, hermanos, se está predicando, pero hay muchísima gente que no hacen nada en las iglesias. Pero nada, están sentados ahí. No sé qué están esperando que pase. Están ahí como de fanáticos, mirando que otros hagan en la iglesia. Pero Jesús les quería dar a conocer lo que en verdad significa o lo que significaba servirle. Jesús, Dios, ¿cómo te sirvo? ¿Para qué me escogiste? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Enséñame mis talentos. Lo que tú quieres que yo haga. Estoy aquí. Heme aquí. Amado amigo y hermano, ¿sabe usted cómo servirle al Señor? Sea sincero, examínese. Porque hay muchas personas que dicen, es que yo no sé qué tengo que hacer. Pero tampoco preguntan. Debemos conocer. Yo me voy a dar a la tarea, hermanos, de conocerlos a ustedes un poco mejor, ¿sí? Pero tenemos que hablar. Hablando nos entendemos. Si quieren que los ayude, si usted no quiere que yo sea su pastor o que lo ayude en algo, mire, está bien, pero oremos para que el Señor ponga otro sitio, pero que usted de veras se haga un discípulo. Porque como autoridad en la iglesia tenemos responsabilidades. Usted como hermano y hermana, usted debe ayudar a sus hermanos. Si usted es un discípulo, decirle, mira, déjame contarte mi testimonio. Yo estuve en la iglesia 20 años y nunca serví para nada. Pero ahora me di de cuenta que yo era un discípulo. Perdí mi tiempo, 20 años sin hacer nada en la iglesia. ¿Por qué? Porque nadie nunca me dijo nada. O yo tampoco tomé el interés. O yo estaba ahí para pasar el rato, nada más. Perdóname, Señor. Ahora sí entiendo lo que es ser un discípulo. Déjeme empezar por decirle que si el Señor Jesucristo no está de primero en su vida, usted no es un discípulo. Porque si usted no está ocupado con las cosas de Dios, Dios no está primero en su vida. Usted tiene más tiempo para otras cosas del mundo, cosas mundanas. Entonces, no ha hecho usted el tiempo para el Señor. Porque Jesús, para servir a Jesús, hay que ponerlo en primer lugar. Él desea ser número uno en nuestras vidas. Él no compite con nadie, hermanos. Asegúrese que nadie, ni usted mismo, se esté interponiendo como un ídolo en su vida. Porque usted pone otras cosas sin sentido antes que a Dios. Esto no es un regaño, hermano. Esta es la verdad. La verdad, mire, tenemos que enfrentarla, conocerla. Esto no... Mire, si usted estaba haciendo algo, bueno, corríjase, arrepiéntase, pídale perdón al pastor, pídale perdón al Señor, primeramente, por supuesto, y diga, Señor, pastor, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? La palabra lo dice. Yo no quiero que la ira de Dios esté contra mí, aunque abogado tenemos, ¿sí?, para defendernos. Pero la palabra es clara cuando de veras queremos buscarla y aprenderla y seguirla, obedecerla, porque se trata de obediencia, se trata de conocerla. Él le dijo a las multitudes, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre,
y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo siempre digo esto, ¿verdad? Que necesitamos concentración y saber lo que tenemos que hacer. En el mundo natural, cuando yo tenía entrenamientos para las personas, los sábados a las 8 de la mañana, el que llegara tarde 1 minuto no podía entrar. Ya, eso era su castigo, no podía entrar. Claro, si tú llegas tarde, tú te sientes, wow, todo el mundo está ahí, menos tú. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estás tú esta noche? Por decir. Pero tampoco, si vas a durar 1 hora en un meeting, en una reunión, bueno, es 1 hora, no, tampoco puedes irte a los 5 minutos. Y me acuerdo que yo le dije a mi secretaria que por favor, por ninguna manera ella me interrumpiera en un meeting, porque yo estaba concentrado. O sea, yo sí podía poner disciplina, porque tenía trabajadores. Y esos trabajadores, si no producían, la compañía no producía, ellos no producían y bueno, se tenían que ir. La iglesia es como diferente, porque uno dice, no, es voluntario, todo esto es voluntario, pero somos muy permisivos muchas veces, hermanos, y dejamos, bueno, tú vas por allá, yo hago por aquí, y nadie sabe lo que está haciendo. No debería ser así, hermanos. Debería ser, mira, pastor, aquí estoy en este proyecto. Precisamente esta noche me dice una hermana que hay un grupo que se salió de una iglesia porque en esa iglesia no ayudaban a los pobres y ellos querían tener su ministerio de ayudar a los pobres. Y entonces ellos fundaron su propia iglesia, supuestamente. Sí. Bueno, a veces pasa así. Los discípulos tienen que irse a hacer porque quieren hacer, saben lo que tienen que hacer y tienen que abrir sus propias cosas porque los mismos pastores no les ayudan o no tienen la misma visión de ayudar a los pobres. Pero yo les digo, hermanos, que en esta iglesia, aquí donde estamos nosotros, hay muchas cosas que hacer. El que no está haciendo nada es porque no quiere, porque no es creativo o porque no le interesa. Pero hay muchísimas cosas que hacer. Usted proponga un ministerio y nosotros vamos a tratar de ver cómo le ayudamos y lo vamos a apoyar. Sí, pero yo he visto muchas cosas en las iglesias que no apoyan esto, no apoyan el otro, tienen su propia agenda. Pero esta iglesia no es de nosotros, esta iglesia es de Jesucristo y a Él es que nosotros nos debemos. A nadie, a Cristo, nada o nadie puede quitarle su lugar. Y nosotros muchas veces enseñamos nuestra inmadurez cuando ponemos en primer lugar cualquier otra cosa, afección, cuán fuerte que sea. Porque si yo sé que a las 8 de la noche, 15 minutos antes, yo debo estar en la iglesia, porque me quiero reunir, porque estoy pendiente, porque quiero aprender, porque me quiero discipular. Bueno, yo estoy 15 minutos antes, 10 minutos, 5 minutos. Pero si usted llega a 5 minutos tarde, ya se perdió la introducción. ¿O qué le pasó? Pero si usted hace un hábito de eso todo el tiempo, o cualquier cosita, lo mueve para que usted tome acciones haciendo otra cosa. Por ejemplo, yo recuerdo, ¿verdad? Que, pastor, estoy enfermo. ¿Qué tiene? Un dolor de cabeza. Pero tiene gripe, tiene esto. No, solamente un dolorcito de cabeza. Bueno, si usted viene a la iglesia, a lo mejor se le va rápido. Y aquí oramos, ¿sí? Pero hay gente que sin dolerle la cabeza ya no van a la iglesia. Ya no les interesa. O sea, no me siento bien. He tenido un día malo y no puedo ir a la iglesia. O mira, al último minuto me salió esto, alguien tiene una enfermedad, yo tengo que correr para allá, en lugar de ponerse a orar por esa persona o irse a la iglesia. Mire, hermano, vine a la iglesia, pero tengo este problema, vamos a orar por las personas. Es diferente cuando lo vemos de esa manera.
pero cualquier cosita lo mueve, cualquier afección lo mueve para no ir a la iglesia, para no hacer un estudio. Pero nadie puede competir con Cristo. Y repito una vez más, nadie puede quitarle su lugar. Y Jesús dijo, cualquiera que no trae o que no carga su cruz, o sea, que no está en su mente, su fe, o sea, la fe de nosotros está en la cruz, hermano, es el objeto de nuestra fe, es lo que Jesucristo, el sacrificio completo que Él hizo en la cruz. Sin la cruz, sin su sangre, sin su sufrimiento, no hay perdón. La fe no es ponerse una cruz en el pecho, en el cuello, para decir que yo soy cristiano. Un verdadero discípulo siempre está dispuesto a hablar de las buenas noticias de la salvación. Porque, ¿por qué murió Jesús en la cruz? ¿Para qué murió Jesús? Pero hay muchos discípulos o muchos que dicen que son cristianos y no saben ni para qué murió Jesús en la cruz. Aquí se demuestra, hermano, la ignorancia de una iglesia mal dirigida, que nadie sabe. Vamos a preguntarle a todos en la iglesia que nos diga, nos exponga acerca de qué pasó en la cruz, para que usted vea que no van a saber. Vamos a preguntarle al pastor, a ver si el pastor sabe, porque tampoco el pastor habla de la cruz, ni tampoco el pastor habla de lo que pasó en la cruz. El apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios, antes que eso, Jesús dijo que el que no sabe lo que Él hizo en la cruz, no puede ser su discípulo. No puede ser. O sea, ¿cómo te va a ser discípulo de alguien que usted no sabe qué fue lo que hizo en la cruz? Entonces, si usted no sabe qué fue lo que hizo, ¿cómo usted se salvó? O sea, usted es un hipócrita o falta de entendimiento, o no se ha discipulado, no sé cuál es el problema. Pero el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1, 17 al 18, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. O sea, Pablo y nosotros sabemos para qué estamos aquí. Para predicar el evangelio. Porque es la única manera de que el hombre pueda ser salvo del pecado. O sea, el hombre tiene ¿cómo se dice? Una deuda con el Señor. Sí, está endeudado. Tiene un caso de corte, por decir, con el Señor, de juicio. Pero el apóstol Pablo dice, no, yo no vine aquí a predicar en sabiduría de palabras. Intelectualismo no es entonces el evangelio, para que no sea vana la cruz de Cristo. O sea, tenemos que poner en su lugar el evangelio para que, o sea, la verdad, porque es la pura verdad. Sin Cristo, sin cruz, sin sangre, no hay perdón de pecados. Nos dice claramente que la cruz de Cristo debe ser siempre, entonces, el énfasis del mensaje que predicamos. Hablemos de la cruz, hermanos. Siempre, mantenga eso en la mente. Tengo que hablar de la cruz, porque ahí fue donde se perdonaron los pecados. La sabiduría, que es el logos, la palabra, se traduce como el mensaje. Lo que más importa conocer para nuestra salvación, amados, es ese mensaje de la cruz que tiene poder. Que Cristo, el que cree en Cristo, bueno, tiene que creer lo que Cristo hizo. ¿Cómo usted va a creer en Cristo? Bueno, yo sé que hay un Dios. Dice que Jesús murió en la cruz, pero yo no sé por qué. Pero yo creo en Cristo y ya no hago más, no hago nada más. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más para los que
se salvan, es a saber a nosotros, es poder de Dios. Es poder precisamente porque en la cruz, allí fue donde toda la deuda del pecado fue pagada. Así como le dije, una vez que nos limpia del pecado, el poder del Espíritu Santo, entonces ahora viene a morar en nosotros y nos da la libertad de acción para obrar con poder en nuestras vidas. Ok, que yo necesito liberarme del pecado para entonces obrar con poder, para que el Espíritu Santo tenga libertad para hacer lo que tiene que hacer. Alguien que abandona o se alinea a los preceptos del Señor no puede ser un buen discípulo. O sea, alguien que está y no está, está y no está, aparece de vez en cuando y no aparece y no está. Hermanos, es dudoso que una persona así sea un buen discípulo. Porque aquel que se aparta de su cobertura por su propio ego o por su propia orgullo, va a sufrir las consecuencias. Como dice, sooner or later, no sé cómo dice en español, cómo se dice sooner or later, se va a sentir las consecuencias. ¿Sí? Todos estamos llamados a ser discípulos. Todos tenemos una responsabilidad individual de ser discípulos y ayudarnos unos a otros a entender el plan de Dios para la humanidad. Es el propósito de la iglesia, que nosotros como discípulos sepamos lo que estamos haciendo y llevemos el mensaje. Entonces, el discipulado consiste de una leche espiritual para aquellos que están empezando. Y para aquellos que empezaron y no siguieron o desean seguir, deben ya dejar atrás toda esa sabiduría que aprendieron y empezar a comer la comida sólida. Porque el discípulo necesita un crecimiento espiritual. O sea, un discípulo no echa para atrás. El discípulo siempre va ganando. Mire, yo voy ganando más conocimiento, me voy expresando mejor, así como vamos avanzando, pero es pura práctica, hermano, puro conocimiento, puro estudio. O sea, es todos los días. Un discípulo trabaja todos los días. Un discípulo se alimenta, no de leche espiritual, sino de comida sólida. De creyentes a discípulos. Son los salvos recientemente, posiblemente. El apóstol Pedro nos dice que un nuevo creyente debe desechar toda malicia. Esto es para los nuevos discípulos. Debe dejar de cesar de hacer lo malo. Por eso es que ya no andan con las juntas con quien andaba antes, hermanos. ¿Sí? Debe dejar todo engaño, toda mentira. Si miente, mire, ya usted no puede seguir mintiendo, ¿sí? O engañándose usted mismo. Toda hipocresía. No puede ser hipócrita diciendo que usted es discípulo, creyente o que es cristiano, pero es una doble cara. Cuando va a la iglesia se porta bien y cuando se sale de ahí ya otra vez vuelve a sus malos hábitos o al viejo hombre. No debe ser hipócrita, hermano, ni tampoco andar en envidia, envidiosos. Todas las detracciones más bien deben dejarse. Toda cosa que lo entretiene a usted en cosas que no tienen sentido, que no valen la pena, eso debe dejarlo, hermano. No practique eso, porque usted da mal ejemplo como discípulo. Más bien buscar todo lo que sea bueno, todo lo que le ayude a su espíritu, como a niños recién nacidos, dice, para los que toman la leche espiritual. Más bien deben desear esa leche espiritual, crecer, que no es adulterada. Ya usted pasó por el mundo y usted sabe cómo es el mundo, que el mundo lo que produce todo es enemistad contra Dios y muerte. Usted sigue ahí agradando a sus hijos, a su familia, a su esposo, a su esposa, en las cosas de este mundo,
y peor le va a ir, hermano. Más bien debemos buscar la palabra pura, así como los niños recién nacidos buscan la leche de su madre, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que han comprobado que el Señor es bueno. Si el Señor es bueno, entonces tú tienes que recibir todo lo que el Señor te da. No puedes tener doble ánimo, hermano. Es que el problema está en querer vivir esta vida y querer vivir otra. Hay que salir de la vida antigua. El libro continúa en segunda, déjeme ver, Pedro, aquí en la misma, dice, continúa diciéndole al nuevo creyente, discípulo, que Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos. Tenemos amistades que rechazan a Cristo. Tenemos hermanos en la iglesia que rechazan a Cristo. Imagínense qué clase de discípulos tenemos. Pedro, la piedra viva, fue la que Dios el Padre escogió, y también nosotros somos como piedras vivas y estamos edificando una casa espiritual. O sea, usted está construyendo una casa espiritual, un templo, y usted le está echando basura al templo. Esto está bien. Cuando acuerda, usted lo que tiene es una mezcolancia. ¿Sí? Nuestra meta es llegar a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Sacrificios que a Dios le agradan, no que le desagradan. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, por agradar al mundo, desagradamos a Dios? O pasmamos nuestro crecimiento porque no nos apartamos de las cosas que producen muerte. Practicamos y no le damos importancia a las cosas de Dios, que es más importante. Pues Dios dice en la Biblia que Él será para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, preciosa, la piedra principal, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para los creyentes la piedra es muy preciosa, pero para los que no creen es la piedra que rechazaron los constructores del templo, la piedra angular, una piedra de tropiezo y la roca que hace caer. O sea, asegurémonos, hermanos, como hijos de Dios, que estamos caminando sin tropiezos. Nosotros mismos sabemos lo que no tenemos que hacer y muchas veces lo hacemos, y esa era la pelea que tenía el apóstol Pablo. Tropezamos al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Pero los hijos de Dios somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Entonces no nos podemos contaminar con el mundo. Aunque mire, a veces queremos poner a nuestra familia primero, pero es un problema cuando hacemos eso, porque entonces usted es de doble ánimo, doblemente. Usted no sabe que Dios, no le podemos quitar el lugar a Dios de nuestras vidas. Escogidos para nosotros proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó o nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Figúrese que los gentiles ni siquiera eran pueblo, pero ahora como escogidos son pueblo de Dios. Recibieron misericordia, recibieron la bondad de Dios. El apóstol Pedro continúa diciéndole a los hermanos que por su bien les ruega que como a extranjeros y peregrinos, ser de un buen ejemplo, pasar por este mundo sin obedecer sus malos deseos. A sus malos deseos, porque los malos deseos son los que llevan a la perdición. Entonces usted construye un día, el pastor y usted hablan y construyen un día y al otro día van y desconstruyen todo lo que hicieron.
porque no pusieron atención, no se mantuvieron en la palabra. Pórtese bien con gente que no cree en Dios. Así, aunque la gente hable mal de ustedes, luego verán el bien que ustedes hacen. No le estoy diciendo que se porten mal con la gente, sino hay que mantener una distancia, hermano, desafortunadamente. Así, para que la gente luego verán el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Él les dé cuenta a todos. Hay que respetar a las autoridades, sumisión a los gobernantes y a los superiores. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Como siervos esclavos, servidores del reino de Dios, deben comportarse entonces como su maestro de maestros, como Cristo. Esa es la meta de todos nosotros, hermanos. Llegar a ser como Cristo. Primera de Pedro 2, 18 al 20. Con una fe siempre afianzada en la cruz, afianzada en la verdad, que es Cristo. O sea, que usted no lo mueva nada. Tiene que tener carácter, desarrollar carácter como discípulo. No, hermano, no puedo. Hoy que mi sí sea sí, mi no, no. No seamos permisivos con cosas que nos hacen daño y hacen daño a otras personas. Llamados para obrar como Cristo. Primera de Pedro 2, 21 al 25, si lo quieren seguir leyendo. Porque Cristo también padeció para nosotros también, para que nosotros también sigamos sus pisadas. Jesús, el único ser humano que nunca pecó. Un discípulo verdadero se hace reproducir en su vida a Cristo, con la ayuda, la dirección, conducción y poder del Espíritu Santo. Juan 16, 7 al 16, si lo quiere leer, Jesús les dijo: les voy a enviar al Espíritu que los ayudará y consolará. Cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. Mire, usted puede tener una conversación con alguien. Dice: mire, amados amigos, amada familia, estamos viviendo una vida equivocada, de error. El Señor Jesucristo dijo y nos dice cómo vivir. Es muy diferente. Y la gente te dice: bueno, ¿y cómo dijo Jesús que viviéramos? Bueno, entonces, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio, porque en Jesús no creían. En cuanto al juicio, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo los guiará a toda verdad. No habla por su cuenta. Anunciará las cosas que han de venir. Él glorificará y tomará la verdad y las hará conocer. Todo lo que es del Padre es de Jesús, y Él tomará lo de Él y se lo hará conocer a ustedes. Pero usted tiene que abrir el corazón, estar dispuesto a oír al Rey de Reyes, Señor de Señor. ¿Cómo va a ser un discípulo que no ama a su Señor? Por ahí entonces usted empiece, usted de veras, usted ama a Dios. Si usted ama a Dios, Él lo ve todo, Él sabe quién es usted. El Espíritu Santo lo convencerá del error, de la mentira que vive el mundo, y pone en evidencia la culpa del mundo. Ya pronto Cristo viene de nuevo, pero esta vez en las nubes, a llevar a su iglesia en el arrebatamiento. Esa es otra cosa, tenemos que estar preparados, hermanos. Pues Cristo viene en cualquier momento, puede venir. ¿Y cómo nos vas a encontrar? Gloria a Dios. Por eso nosotros, bien sea que nos encontremos muertos o vivos, tenemos un lugar celestial donde pasar la eternidad, la vida eterna. Gloria a Dios. Es para los obedientes, entonces, los que supieron darle la gloria y honra en esta vida. Es importante, hermano, que obedezcamos al Señor. Es por eso que un discípulo hace lo que tiene que hacer para agradar a su amo. Recordemos que fuimos comprados por un precio alto. Pagó el Señor por nosotros, de sangre. No podemos estar aquí sin oficio. Dime tú quién eres en la iglesia para saber quién, de veras, si tú eres un discípulo. Si estás sentado en una banca haciendo nada, hermano, perdóname, tienes que pararte de ahí
buscar qué hacer. Da vergüenza las personas que están en una iglesia. Bueno, cuando tú llegas la primera vez está bien, pero si tú tienes años en la iglesia y no tienes un ministerio, no ayudas, no sabes qué hacer, es triste. Porque tenemos el manual de vida para saber cómo conducirnos. Ya viene la cena del Cordero, un día de gozo para todos aquellos. Pero lamentablemente para los que no creyeron, porque dolorosamente desobedecieron, la incredulidad los hace caminar en caminos torcidos, tenebrosos, que terminan en el lago de fuego. Mucha gente que no creen que tienen que hacer nada para Dios. Están esperando que Dios le mande una señal para ver qué hacer. Pero siempre están pidiendo las cosas de este mundo, quieren tener a Dios como un objeto de brujería para que les llegue la suerte, para que les llegue el amor, para que les llegue el dinero. O sea, eso no se trata de eso, hermanos. El deseo de los impíos son esos, paganos, incrédulos, que perecerán. Crujirá los dientes y se consumirán, dice Salmo 112:10. O sea, eso es como querer tener cosas, hermanos. Dale importancia a las cosas materiales y no a lo espiritual. Los hijos del reino del diablo serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, el rechinar de dientes. Recordemos el caso del rico y Lázaro, que el rico describió ese lugar como un lugar de tormento y le pidió al padre Abraham que le dijera a Lázaro que fuera a su casa donde tenía 5 hermanos para que conocieran la verdad, que es verdad que Dios existe y que hay un lugar de tormento, para que ellos no fuesen a caer en lo mismo que él cayó. Pero Abraham le contestó: ya ellos tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos, queriéndole decir que ya una vez que estás en el cielo, ya usted no puede ayudar a nadie. Una vez que usted esté en el cielo, usted no va a poder recordar. De eso hablaba yo con el pastor Chinchilla Olman. Sí, que ya una vez que de veras estás en el cielo tú no vas a estar pensando: oh, dejé ya a mis hermanos, dejé a mis amigos, les voy a decir cómo es aquí, cómo es lo que les espera si no se convierten, si no se arrepienten y se convierten. Aquí ya una vez que nos vamos, en un abrir y cerrar de ojos, ya no podemos volver para atrás, hermanos. Estaremos delante del Señor. Todo aquel que quiera salvar su alma tiene hasta la palabra escrita, la Biblia. Mire, usted quiere salvar su alma, consígase una Biblia y estúdiela. Ayer, creo que antier, hablamos de la Biblia, porque aquí hay salvación, hermanos. Olvídese de los muertos, porque ellos viven en otra dimensión. Los que murieron, ya, mire, estamos ahorita, hoy 27, empieza la cuestión de los muertos, todas estas tradiciones, todas estas culturas. Dígale a la gente: ¿para qué tú estás celebrando eso? Eso es de muertos. Nosotros tenemos un Dios que vive. Entonces, volviendo a la madre de Santiago y Juan, la petición de esa madre: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos que saber para qué vino Jesús aquí. Aquí está la respuesta. Él no vino para que le sirvieran. Los discípulos tampoco venimos para que nos sirvan, si estamos imitando a Jesús. Amén. Venimos como discípulos de Cristo, imitando a nuestro Maestro de maestros. Venimos a servir. Fuimos llamados al gobierno del reino del Señor Jesucristo para servir. Bueno, aquí los gobiernos imitan, sí, van sirviendo según ellos. Vinimos a contar la historia de lo que Jesús hizo en la cruz, que dio su vida en rescate por muchos. Vino a salvar a una humanidad
que no tenía ni esperanzas. Para eso vino, hermanos. No tenía esperanza de salvación, porque había un juicio. Si Jesús no muere en la cruz, no hay salvación. No hay quien limpie los pecados. Esta gente y nosotros estábamos destinados a pasar la eternidad en las pailas del infierno, un lugar de tormento, un lugar de confusión perpetua, de dolor, de todo. O sea, donde la gente, donde nunca muere uno. O sea, si fuese que uno se muere, ya no pasó nada. Bueno, se murió, ya no siente nada. No, ahí va a sentir el dolor, va a sentir sed, los quejidos de otros pecadores que nunca se arrepintieron. No es un lugar bueno, no es un lugar agradable. Da tristeza todos los que se pierden por desobediencia, por preferir las cosas de este mundo, por no ponerle atención a Dios. Donde después de la muerte las almas de los pecadores no arrepentidos o limpiados por la sangre de Cristo, su sacrificio en la cruz. Cristo habló más del infierno que del cielo. Mucha gente dice, no, pero ¿por qué usted habla tanto de pecado, pastor? ¿Por qué usted tanto habla del infierno? Porque es malo, es un sitio que no es bueno. Mismo Cristo habló más del infierno que del cielo. Satanás tiene como destino el infierno por su desobediencia. Y todos aquellos que se negaron a seguir a Cristo Jesús en esta vida, los que se negaron a seguir al único Señor y Salvador. Pero nosotros sabemos que la idea de un castigo eterno indigna a muchas personas y no lo creen, y por eso terminan sin Dios y sin su salvación. Yo no creo que Dios es un Dios amoroso, Dios es permisivo, Dios es un juez justo. Dios no le va a permitir a nadie, pero a nadie, que haga lo que le dé la gana al final. Al final todos daremos cuenta de lo que hicimos en esta vida terrenal. El que se salva va al cielo y el que se pierde va al infierno. Todos hemos tenido la oportunidad de hacer el bien y entrar en el reino de Dios. A Salomé, a Santiago y a Juan, Salomé, la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le ocurrió pedirle a Jesús algo grandioso para sus hijos. O los hijos mismos le dijeron, dile a Jesús, a ver si nos pone al lado de nosotros. Se arrodilló, le pidió a Jesús ese favor. Le pidió que ordenara a su reino, que sus dos hijos, uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús les contestó, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo voy a beber? ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Y ellos dijeron, sí lo estamos. Y Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. La pregunta sería, ¿usted como un discípulo está sufriendo la indignidad de la cruz cada vez que usted predica la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir que estás viviendo el rechazo constante de los incrédulos cuando estás predicando el evangelio? El dolor que da cada vez que un incrédulo le dice no a Dios, a mí me duele. Y digo, wow, pobrecito, no sabe lo que hace, ¿sí? El reino de los cielos nunca se podrá comparar con un reino terrenal, porque el reino terrenal es corruptible, hermanos. Aquí todos vivimos en corrupción, en un estado o nación corrupta. Donde quiera que usted va, algunos países son más corruptos que otros, pero el reino de los cielos, ahí no hay corrupción. El que ignora la palabra de Dios, imagínense qué les espera.
El pecado causó eso. Cegados en su modo, dejó a todo el mundo ciego en su modo de vivir, ajenos a la voluntad de Dios. Y eso conduce al infierno. Incluso el dolor que se produce en una iglesia indiferente a los pecadores, a los malvados. Y lamentablemente la falta de los discípulos o creyentes de perfeccionarse en los caminos del Señor. No hay esos deseos, porque tienen otra agenda, tristemente, creyéndose cristianos, pero en su corazón dividido entre culturas, entre costumbres, tradiciones de este mundo y no de Cristo. El hombre natural ve las cosas desde el punto de vista de ganancia. No ven ganancia en la iglesia, a menos que sean unos falsos pastores que están atrás del dinero. Pero como no ven ganancia, entonces para ellos no les importa las almas que se están perdiendo. Hasta los mismos discípulos se enojaron con Juan y Santiago y quisieron tener esas posiciones. Figúrese, los mismos discípulos peleándose por uno estar al lado del otro. Ahí volvemos lo que es la carne, que querían o veían la grandeza humana, que es contraria a la grandeza espiritual. Esto es un buen punto a analizar. ¿Quiénes son los grandes espiritualmente y quiénes son los grandes humanamente? Humanamente no pertenecen a la iglesia. Los que quieren ser algo, líderes para ganar dinero o para tener fama, eso es humano, pero espiritualmente la grandeza es diferente. Como un discípulo del maestro de maestros, no buscamos entonces asemejarnos al mundo, sino al Maestro Jesús. Lo opuesto es hacer lo que se tiene que hacer, hermano. Lo que dice la Biblia. Un creyente orgulloso entonces debe entrar en humildad y buscar la grandeza espiritual. Ese es el lugar. Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros debe más bien convertirse en un servidor del reino. ¿Usted quiere ser grande en el reino, en el cielo? ¿Quiere tener la buena mirada de Dios? Bueno, conviértase en un servidor del reino. Ayudar a otros a buscar el camino de la verdad para que sus almas sean salvadas. Entregar su voluntad, hermanos, a Dios. O sea, buscar lo que es bíblico, la verdad. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino a tener servidores sirviéndole sus deseos. Hay que matar todos estos deseos carnales para ser un buen discípulo. No vino a demandar sus propios intereses, sino más bien para entregar su vida en rescate por muchos. Vino a cumplir la perfecta voluntad de su Padre en la cruz. Sin la cruz no hay salvación. Sin la perfecta voluntad de Dios, Jesús, no hay salvación. Sin una aceptación de este precioso regalo de la salvación, no hay vida. No hay reconciliación con Dios. No hay perdón de pecados. Sin Cristo no hay vida. Todo lo opuesto con Cristo. Soy más que vencedor. Con Cristo es que yo tengo éxito. Más que vencedor. El éxito de esta vida está en conocer, entonces, obedecer, caminar con Dios, ser un discípulo verdadero, conocer para qué usted fue creado y hacer lo correcto, hacerlo a la manera de Dios, puesto los ojos en Cristo y en la cruz. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Y terminamos con la disciplina de un discípulo, que es importante. Porque si el discípulo no tiene disciplina, no tiene un determinado carácter y patrón de conducta, tiene un problema. Porque todo tiene que alinearse con las cosas de Dios. Un verdadero discípulo se disciplina entonces, hermanos, para tener
una vida productiva en el reino de Dios. La obra que nos fue encomendada entonces. Nuestros deseos deben estar centrados en que todos conozcamos al Señor y que todos tengamos una vida de madurez espiritual. Gloria a Dios. Ya nosotros empezamos este camino y eso es lo que estamos haciendo, hermanos, con estos estudios del discipulado. Entender bien quiénes somos en Cristo, tomar acción y no quedarnos atrás. O sea, no ser un cristiano por ser cristiano. Entonces, por favor, le pedimos, hermanos, que nos ayuden a compartir toda esta información, porque mucha gente necesita saber cómo es un discípulo. Los mismos pastores deberían estar estudiando todas estas cosas para saber y qué hablar en las iglesias, para que las iglesias de veras se pongan serias con los discípulos y cumplan el mandato que fue puesto para todos nosotros, llevar la gran comisión como se debe. Bueno, amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Nos vemos el sábado en el desayuno con Jesús. Seguimos hablando del discipulado. Bueno, gloria a Dios. Esperamos que le haya gustado este estudio y que sigamos avanzando en el nombre de Jesús. Bendiciones, amados.